construcción de un terraplén. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí había un suelo que es arcilla, el nivel freático está en alguna posición y nosotros construimos ese terraplén que también es de arcilla y nos imaginamos una cierta superficie y decimos esta es la superficie. La más crítica puede ser cualquier otra, pero vamos a analizar esa. Y vamos a tomar un punto, este es el punto P, y ese punto P, sobre ese punto P, actúa un tau sub D y un tau sub F. Esta es la resistencia y ese es el desarrollado. Muy bien, y aquí empezamos a ver cualquiera de esos taus o cualquier otro valor en función del tiempo. Y decimos el tiempo 1 representa el fin de la construcción y el tiempo 2 representa un tiempo muy largo, una condición a largo plazo. Entonces hasta aquí corto plazo y después hasta aquí largo plazo. Queda eso muy, muy claro. Entonces ahora decimos, vamos a ver la altura del relleno y decimos la altura del relleno aumenta hasta el fin de la construcción y luego permanece constante. Y en este punto, ¿cómo se va a dar tau sub D? Este tau sub D, la resistencia al corte promedio, en una superficie dada que pasa a través de P. Esa resistencia, conforme vaya creciendo el terraplén, va aumentando. Ese esfuerzo de corte, la palabra no es resistencia, es esfuerzo de corte desarrollado, ¿verdad? Va aumentando el esfuerzo de corte desarrollado hasta el fin de la construcción que fue aumentando el talud. Entonces no importa el valor, pero es claro que mientras más alto sea el talud, se aumenta y eso es lo que aparece ahí. Y este esfuerzo de corte desarrollado, cuando el talud permanece constante, o sea, ya no aumenta en altura, pues permanece constante. Eso es lo que aparece ahí. Entonces, al fin de la construcción, el tau sub D ha llegado al máximo y permanece constante. Y ha aumentado, ¿por qué? Porque la altura del talud también ha aumentado. Eso nos queda claro. Ahora decimos, vamos a ver la presión de poros ahí en ese punto P en forma general. Y decimos la presión de poros empieza con un valor y conforme vamos construyendo, porque es una arcilla y construimos rápidamente, estamos en condición no drenada, entonces la presión de poros sube y llega a un nivel y acaba la construcción y empieza a bajar y el exceso de presión de poros se disipa y en un tiempo infinito ya no hay ese exceso de presión de poros. Entonces decimos cómo eso va en tau sub F y digo corto plazo, el valor de tau sub F es igual a C sub U, un valor constante. Entonces miro y digo, ahí está, mientras se daba la compresión, el valor es constante. En otras palabras, la construcción más que la compresión. Y luego yo sé que empieza a drenar cuando acabó la construcción y el valor es tau igual a C' más sigma' por la tangente de phi'. Y el sigma' es el esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Y qué sucedió con la presión de poros? Aquí está clarito, va después de acabada la construcción, empieza a bajar. Y si empieza a bajar, el esfuerzo total constante menos la presión de poros que baja, sigma' va aumentando. Por eso, la resistencia del suelo va aumentando. A corto plazo, hay una resistencia igual a Cu, pero a largo plazo va aumentando. Y cuando se ha disipado totalmente, ya ese valor no aumenta más. Y lo conozco y viene dado por esa ecuación. Qué interesante cómo sí cambia la resistencia en el suelo a corto y largo plazo, debido a lo no drenado y después debido a este asunto de la disipación de presión de poros. Ahora hagamos la comparación. Un factor de seguridad, vamos a comparar el factor de seguridad, es siempre tau sub F sobre tau sub D. Tau sub E es este, y tau sub F es este, y tau sub D es este, los gráficos que ya hemos visto. Bien, y decimos, excelente, entonces tau sub F, este valor constante dividido en un valor que va aumentando. Entonces el factor de seguridad va disminuyendo hasta que llegue el fin de la construcción. Y luego la resistencia va aumentando y tau sub D constante. Consecuencia, ahora el factor de seguridad aumenta. Resultado, sabiendo esa comparación y cómo se comporta el suelo y la resistencia, el punto más desfavorable es ese. Entonces, si yo voy a construir un terraplén, el factor de seguridad más desfavorable es a corto plazo, a cuando acaba la construcción. Ahí está la clave, cuando acaba la construcción. Muy bien, entonces si voy a hacer una presa, tengo que preocupar, bueno, en una presa hay más cosas, ¿no? Pero como terraplén, a corto plazo. Entonces, distinguen qué realmente importa con un terraplén, ¿no? Y no importa que uno use un tremendo programa, que se haya comprado en $20,000 el programa, si le pone otra resistencia, de nada le sirve, ¿no? Si le pone SAFE, ¿no? Y eso es muy importante y no se olviden, por favor. Al ver esta gráfica, uno dice SAFE, llega al laboratorio y dice, voy a construir una presa, mucho cuidado. Dígame, por favor, ¿qué ensayo debo hacer? Y uno le dice, usted tiene que escoger. Aquí hacemos todo, depende de su necesidad. Y uno pregunta, ¿cuál es el más caro? Y uno le dice, el triaxial. Entonces, hágame un triaxial. Y el resultado es un valor de C y un valor de phi. Vamos a poner cualquier valor, 10, 30. Entonces uno utiliza, se compra en $20,000 su programa y calcula un factor de seguridad. ¿Y qué factor de seguridad va a calcular este? Porque utiliza C y phi. Y dice el factor de seguridad es 1.5. No hay peligro de vidas. Construye y falla aquí con un factor de seguridad de 0.9, me estoy inventando. Y uno puede haber hecho bien las cosas aquí, pero no entendió cuál era el problema. Entonces tenía que haber pedido otro ensayo, un triaxial UU, una compresión no confinada y así estimaba su valor de Cu. Y luego que llegó ahí y permaneció estable, pasando el tiempo, el talud era cada vez más estable. Esa es la razón. Veamos el otro caso, el de cortar.
Entonces llegamos aquí y decimos, estamos cortando aquí. Y hay un nivel de agua donde sea y se da una superficie y en ese punto vemos el tau sub D y el tau sub F. Y comparo y hago lo mismo y digo, la resistencia tau sub D conforme voy bajando va aumentando. Aquí en ese punto tau sub D va aumentando conforme mi talud tiene mayor pendiente y mayor altura. Muy lógico, ¿verdad? Aquí, por favor, recuerden eso su vida entera. Siempre se hace taludes en ingeniería civil. Tienen que tener muchísimo cuidado con lo siguiente. Uno excava y al excavar uno cree y mete en la idea y se pone aquí y dice, aquí tengo menos carga, por lo tanto si hay menos carga, esto va a arrastrar menos. No, aquí tengo más altura y como tengo más altura ese tau sub D es mayor. Ojo con aquello. Al excavar no es que estoy aliviando mis cosas, no es que tengo menos carga y no. Al excavar tengo más altura, más peligroso mi talud, el tau sub D ha aumentado, ¿verdad? Y el tau sub F, igual que antes, necesita un análisis de presión de poros y ahora como he quitado la presión de poros proporcional a delta sigma, como he quitado carga, pues disminuye la presión de poros. Y verdad, he quitado carga y esta disminuye y luego vuelve a aumentar. Consecuencia, la resistencia igual que antes, en una primera parte es tau sub F igual a C sub U y después la resistencia tau sub F es igual a C más sigma prima por la tangente de phi. Pero aquí sucede lo contrario de antes, porque este sigma, que es sigma menos u, antes aumentaba, ahora u aumenta. Por lo tanto, sigma prima disminuye. Y si ese es el caso, la resistencia disminuye. Y ahí está clarísimo. Primero en condición no drenada un valor constante y luego disminuye porque la presión de poros aumenta, porque había succión, porque había descarga. Entonces, ahí está. Y ahora al dividir el asunto es muy simple. Cuando vaya a dividir uno entre el otro, este que aumenta y este constante, igual que antes, baja conforme voy construyendo. Pero ahora ya no puedo esperar que el factor suba porque la resistencia sigue bajando, el factor baja. Entonces, en una excavación, el peor problema es a largo plazo. Entonces, pongamos de la siguiente manera, es solo una ilustración muy simple, pero para que se acuerde. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya me ha fallado el anterior terraplén, entonces digo, ahora voy a tener cuidado, que no me engañen. Entonces, ahora estoy excavando algo y me voy al laboratorio y digo, deme el valor CU. Y con el valor de CU calculo el factor de seguridad y lo calculo bien y utilizo el programa, el mejor programa y calculo ahí. Excavo y permanece estable. Digo, excelente, he hecho bien, esta vez no se ha caído. Y dejo que pase el tiempo y va disipándose la presión de poros y esta disminuye, entonces va disminuyendo el factor de seguridad y si dejo pasar el tiempo, ese talud baja su factor de seguridad. La razón la hemos explicado. Entonces, ¿qué debería hacer cuando excavo? Ahí sí necesito los parámetros SAFE. Hay que acordarse de eso toda la vida. El ingeniero civil maneja taludes toda su vida. Haga edificios o haga alcantarillado o haga un diseño de sistema de agua potable o haga canales, siempre hace taludes. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Bien, esa es la idea. Eso es todo lo de estabilidad de taludes.